Diga conmigo, no voy a caer. Uy, qué ganas que vino hoy. ¿Tiene ganas de caer? ¿Tiene ganas de caer? Pero dice el proverbio, dice, ¿cuántas veces cae el justo? 7 veces cae el justo. Eso es el Antiguo Testamento. En Cristo no caemos nunca. En Cristo usted no va a caer más. No vamos a caer. Jamás. Jamás. Piérdale miedo. Pero ojo, decía el apóstol, ojo que el que no esté firme, que no caiga. Pero usted y yo estamos en Cristo. ¿Escuchó? Estamos en Cristo. Por eso el mensaje de esta tarde, noche, tiene este título: no voy a caer, no vamos a caer. Piérdale miedo a caerse. Yo cuando los nenes recién están comenzando a caminar, ¿vieron cuando crecen, tienen esos añitos antes de, no sé, año y medio, por ahí, y empiezan a tambalearse, ¿sí? Y usted que está ahí, no quiere que su nene se caiga, y usted está por sostenerlo. Mire, Dios hace lo mismo con nosotros y Dios quiere lo mismo con nosotros. Por eso nos dejó esta palabra y esta promesa que hoy vamos a ver y vamos juntos a leerla. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera, segunda de Pedro capítulo 1, desde los primeros 11 capítulos. Está medio torcido, pero no se cae, quédese tranquilo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y lo leemos juntos. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo el pueblo dice: caer. ¿Qué significa a veces caer en la vida, no? Bueno, puede ser atravesar diferentes momentos, perder fuerza, perder dirección, perder visión, estabilidad. Puede ser caer en un error, puede ser caer en una crisis, caer en una mala decisión. Pero caer no significa quedar destruido. Es parte a veces de la condición humana, es parte del hombre. Pero acá lo que el apóstol Pedro nos está invitando a que podamos entender es que vivimos en un contexto de peligros espirituales a los cuales tenemos que observar muy detalladamente. No le está hablando a personas que no conocen al Señor, sino todo lo contrario, está hablándole a los creyentes. ¿Para qué? Para que puedan entender y comprender que ya han recibido una fe que Pedro
la denomina o la califica de una fe preciosa. ¿Cómo es la fe que tenemos? ¿Cómo es? Preciosa. ¿Cómo es tu fe? Media floja. No, nuestra fe debe ser preciosa. Y el problema no es en este sentido la ausencia de fe, sino el riesgo que muchas veces corremos en descuidar esa preciosa fe que hemos recibido. Y cuando nosotros descuidamos esa fe, caemos en lo que dice el apóstol Pedro, en la inmadurez, en la improductividad, y muchas veces terminamos siendo contaminados por el sistema en el cual estamos. Por eso Pedro nos recuerda esto, el apóstol Pedro nos recuerda algo muy fundamental. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida en una fe firme. Nosotros estamos en Cristo y estamos firmes. Y la caída espiritual pocas veces comienza de golpe. La caída espiritual muchas veces comienza con pequeños deslices, ¿no? Pequeñas decisiones, descuidar a veces la oración, descuidar el servicio, tolerar pensamientos incorrectos, abandonar la comunión, justificar malos deseos, perder sensibilidad espiritual, olvidar muchas veces de dónde Dios nos ha sacado. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mensaje no es no voy a caer porque soy fuerte. No estamos para motivarnos a decir, dale para adelante, vos podés, vos no vas a caer. No, el mensaje es, no voy a caer porque Dios me dio una fe tan preciosa y me dio un poder que me sostiene y yo voy a cuidar el llamado que Dios me ha dado. Por eso es tan importante nosotros no debilitarnos frente a las crisis, frente a los problemas. Todos los que estamos aquí hoy reunidos, o tuvimos o salimos o estamos entrando o tenemos una crisis. De alguna u otra manera estamos en crisis. Hay quienes tienen crisis en la familia, en el matrimonio, hay quienes que tienen crisis emocionales, hay quienes tienen crisis en su salud, hay quienes tienen crisis en la economía. Todos de alguna manera los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos algún tipo de crisis. Y es ahí donde usted tiene que entender y comprender que lo que Dios le ha dado es tan precioso, es tan hermoso, que es capaz de sostenerlo en los momentos y en los procesos más difíciles que usted tenga que enfrentar. Yo no voy a caer justamente porque recibí una fe que es preciosa. Hermanos, Pablo le decía a los Efesios en capítulo 2, versículo 8, le decía, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo ¿de quién? Del Padre, de Dios. Pedro comienza llamando, como les decía, la fe preciosa. Eso significa que la fe no es algo común, no es algo barato. Esto tiene que ver con que es calificado como un tesoro. ¿Qué es la fe que ha recibido usted? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo que usted se lo puede sacar, quitar? ¿Es una muda de ropa que se envejece? No, escuche, es no solamente un gran regalo, sino que es un tesoro. Es algo que con el tiempo sigue teniendo más, va aumentando su valor. Nosotros no hemos llegado a Cristo porque hemos sido mejores que otros. No, fuimos salvos porque entendimos que no teníamos nosotros los méritos suficientes para llegar a Él. Ni tampoco nuestra conducta nos trajo. Todo lo contrario. Nosotros hemos recibido esta fe por la justicia de Dios, no por nuestros propios méritos. Eso nos ubica en el lugar correcto. No comenzamos la vida cristiana desde el orgullo, lo comenzamos desde la gratitud. Ni usted ni yo tendríamos que estar acá. Estamos aquí por pura gracia. La fe es preciosa, ¿por qué? Porque nos conecta con Cristo, nos conecta con el Padre. La fe es preciosa porque nos sacó de una muerte espiritual. La fe es preciosa porque nos dio una nueva identidad en Cristo. La fe es preciosa
porque nos dio la posibilidad de acceder a la gracia. La fe es preciosa porque nos ha permitido tener comunión con Él. Por eso es tan preciosa nuestra fe. El problema es que muchas veces lo descuidamos porque lo hemos dejado de valorar. Y nos da lo mismo. Y hay gente que dice, empezamos a cambiar convicciones por aceptación, ¿no? Santidad la cambiamos por algún placer momentáneo, propósito, destino, lo cambiamos a veces por la comodidad del momento. Y esas caídas comienzan cuando dejo de ver mi fe como un tesoro y empiezo a verlo simplemente como una costumbre religiosa. Voy los domingos, me porto bien, me pongo cara de santito y que Dios me ayude en la semana. Hay quienes cuidan más sus pertenencias materiales, hay quienes cuidan más su casa, su coche, su auto, su teléfono. Hay gente que cuida más esas cosas que su propia vida espiritual. Pero acá el apóstol Pedro nos está diciendo, tengan cuidado. Lo que ustedes han recibido, esa fe que han recibido, es una fe preciosa. No es algo material. La fe es superior a cualquier regalo o cualquier posesión que podamos tener en esta tierra. Por eso yo no cuido mi fe porque soy fuerte, cuido mi fe porque es demasiado preciosa para tenerla. O sea, es algo que yo no me lo merecía, pero lo tengo. Por eso la cuido, por eso la guardo. Usted no va a caer, nosotros no vamos a caer porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir con devoción. ¿Qué significa esto? Pedro nos dice que Dios nos dará todo lo necesario. Él dice que Dios ya nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. Esto realmente es poderoso. Esto es algo tan fuerte porque nosotros justificamos ese estancamiento espiritual diciendo, no, pero pastor, yo no puedo, no tengo, es muy difícil. Usted sabe que mi carácter es así, por eso me peleo con los hermanos, ¿no? A veces me siento adelante, pero cuando estoy enojado me siento atrás, por la duda, para no salvar a nadie, irme rápido, qué sé yo, no sé. El apóstol nos está diciendo, nos confronta con esta verdad. Dios nos dio una vida nueva sin darnos el poder para vivirla. No es fácil, claro que no es fácil. No es fácil lidiar con tus tareas cotidianas, no es fácil lidiar con tu esposo o con tu esposa. No es fácil lidiar con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. No es fácil lidiar con los hermanos de la iglesia, de la congregación. Mamita. No es fácil. Pero Dios no solamente no nos ha puesto en un lugar difícil para vernos sufrir. No, Él nos dio el poder para que podamos ser transformados en Él. Él nos dio todo lo necesario para que podamos ser transformados y para que podamos tener una vida plena en Él. Para que podamos tener una vida, como dice aquí, vivir con devoción. ¿Qué significa vivir con devoción? Que nuestra vida, nuestra vida no nace de una santidad impuesta, sino que es un perfume de alabanza constante delante de la presencia de nuestro Dios. Hermano, no podemos vivir una vida de santidad con nuestras propias fuerzas, es imposible. La devoción no va a nacer del voluntarismo religioso, sino del poder divino que está obrando en cada uno de nosotros. Como les decía, vivir con devoción significa vivir con una orientación hacia el Padre. Vivimos siempre mirando la cruz, siempre mirando lo que Jesús ha hecho en nosotros. No significa que vamos a no tener crisis y luchas, sino que significa que no vamos a estar nunca solos, sino que estamos abrazados de Él siempre. Qué tremendo, porque ¿quién lo dice esto? ¿El apóstol? Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Usted se acuerda? ¿Qué hizo con Jesús, Pedro? Lo que más nos acordamos todos de Pedro es que no nos acordamos de todo lo más lindo y lo bueno que ha hecho. Lo que más recordamos de Pedro es que lo negó al Señor Jesús, no una vez, sino 3 veces. A ver, si hay algo que Pedro siempre conoció es la vergüenza de fallar, es la vergüenza de caer.
Pero ¿sabe algo? También él conoció la gracia de ser restaurado. Y esa es la gracia a la cual nosotros tenemos que alcanzar en este tiempo. Por eso, cuando Pedro dice que el poder de Dios nos dio todo lo necesario, no lo está diciendo desde una teoría que a él se le ocurrió, sino lo está diciendo de lo que a él mismo le pasó. Entonces, en este día quiero decirte esto, no digas no puedo cambiar. No digas, pastor, soy así, otra vez la embarré, otra vez metí la pata, otra vez, no. En mis fuerzas no puedo, pero por su divino poder, por el poder que Él me ha dado, tengo todo lo necesario para vivir de otra manera. Si usted se para de esa declaración y camina todos los días, su fe preciosa se hará tan fuerte que su vida será una adoración constante delante de Dios. Hermanos, Dios no nos pide una vida imposible, sino que nos da el poder para que vivamos una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? No voy a caer porque estoy escapando de la corrupción del mundo. Mire qué tremendo es esto. Pedro decía, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Nosotros estamos de paso en este mundo y el sistema que nos rodea es la misma corrupción, todo se corrompe. Por eso Pablo le decía a los romanos, no tomen la forma de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, de su mente. Este mundo, por más que nosotros nos esforcemos muchísimo en querer cambiarlo, y no está mal porque nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz, y una de las funcionalidades de la sal, dice la palabra que somos, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Una de las cosas que la sal hace, que retarda el proceso de putrefacción. Cuando no había una heladera, cuando no existía la heladera, ¿usted sabía que existió un mundo sin heladeras alguna vez? Hay gente grande dice, sí. Bueno, yo nací y abrí el refrigerador, por eso estoy así. ¿Me entiende? ¿Qué había antes de las heladeras? ¿Qué existía? La sal. No había frigoríficos, había saladeros. Porque la carne se conservaba con sal. ¿Por qué? Porque frena el proceso de putrefacción. Por eso nosotros como iglesia somos la sal. Nosotros no vamos a frenar de alguna manera lo que está avanzando, pero lo podemos hacer retardar. ¿Sabe hasta dónde? Hasta que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Hasta que todos lleguen a conocer a Cristo. Por eso el apóstol nos está hablando de una corrupción mucho más profunda, la corrupción del corazón del hombre. Y eso es lo que ocurre. No es que el sistema es corrupto porque sí, es que todo comienza en el corazón del hombre a causa de sus malos deseos. El mundo va hacia y tiene una corriente. Esa corriente empuja siempre ¿hacia dónde? Hacia el egoísmo, hacia el orgullo, hacia la sensualidad, hacia la mentira, hacia la codicia, la violencia, la apariencia, la comparación. Todo lo que está en contra de Dios. Pero Cristo no vino solamente a perdonarnos dentro de esa corriente, sino que Cristo nos sacó de esa corriente. Nos quitó de esa corriente. Y la salvación no es solo que Dios perdona nuestro pasado, sino que también Dios nos libera de una manera de vivir que nos estaba destruyendo. Por eso, esa idea de escapar, ¿no? Esa idea de escapar. ¿Por qué Pedro habla de escapar? Hay cosas que no se sale caminando lentamente. Hay situaciones específicas en las cuales tenemos que rajar, así, simple. Nadie negocia con una casa que se está incendiando, ¿ok? Nadie se queda conversando con una serpiente venenosa. Nadie se va a quedar en una cárcel si la puerta está abierta, en otras palabras. ¿Me entiende? Hay momentos donde hay que hacer. Escapar. ¿Sí? Y esto me hace acordar que una vez
caminando por un sendero en San Luis. San Luis no, perdón, en La Pampa había un campo enorme, un bosque de estos nativos donde había muchos ciervos, y yo quería ir a conocer los ciervos en su hábitat. Y justo fuimos a predicar a La Pampa, Santa Rosa, y ahí cerquita, unos 50 kilómetros, 60 kilómetros, está un casco de estancia, se llama Luro, y fuimos ahí para ver a los ciervos. Entonces le pregunté a los guías, me digo, ¿dónde puedo ir a ver los ciervos? Dice, hasta ahora medio difícil, pero tiene que caminar bastante para allá. Bueno, yo voy a caminar a llegar. Bueno, tenga cuidado porque hay serpientes. Bueno, empecé a caminar. Y en un momento, cada paso que daba era un ruido de prrr. Hacía un paso y era prrr. Miren, yo no sé, nunca corrí tanto, pero creo que rompí un récord en ese momento para volver a donde estábamos. Hay momentos donde no vamos a negociar, hay momentos donde hay que escapar, ¿ok? Nosotros, no porque nos creamos superiores, sino porque tenemos que saber que somos vulnerables. Hey, ¿o usted no lo sabe? ¿Somos o no somos vulnerables? No, yo soy fuerte, yo puedo, lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Pero vos te haces fuerte en tu debilidad. Vos tenés que entender y comprender que sos vulnerable. No odiamos al mundo porque de alguna manera Dios amó, dice, al mundo, ¿o no? Nosotros no tenemos que odiar al mundo, no tenemos que escaparnos y crear una secta propia alejada de toda la realidad. Sino, hermano, la vida que Dios nos ha dado es para salir de esa corriente, aunque nosotros estemos en medio de ella. No todo lo que el mundo normaliza tiene que ser aceptado por los hijos de Dios. No todo lo popular a veces es saludable. No todo lo que produce cierta libertad va a terminar produciendo vida. Muchas cosas que se presentan como libertad terminan siendo cadenas de opresión muy fuertes. No voy a caer porque mi fe debe crecer ¿con qué? Usted necesita una fe con carácter, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y siempre lo vamos a tratar desde este púlpito, cómo Dios puede transformar en Cristo nuestro carácter. Eso es fundamental. Pedro le decía, esfuércense por añadir a su fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. Pablo le escribía a los Gálatas, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Por qué Pedro dice, añadan a su fe virtud? ¿Por qué hay que añadir cosas? Porque es simple. Esto significa que la fe no es el final, sino que es un punto de partida. A la fe hay que añadir. La fe preciosa que yo tengo, la puedo trabajar de tal manera, es como un ejercicio, que va sacando músculo espiritual dentro mío. Mire qué tremendo. La fe que no madura se queda débil. Por eso una fe inmadura nos puede emocionar mucho, pero va a resistir poco. La fe inmadura puede hablar mucho. Yo que hay muchos que saben muchas cosas de la escritura, de la palabra y pero obedecen poco. Tengamos cuidado con eso. Una fe inmadura puede tener dones. Podés hasta orar por los enfermos y pueden ser sanados. Podés echar fuera demonios. Podés tener un montón de dones que Dios te ha entregado, pero podés ser flojo de carácter. Si tenés dones y no tenés carácter, va a terminar arrancándote los ojos como Sansón. Vas a terminar tirándote sobre una espada como Saúl y su hijo Jonatán. La Biblia está llena de personas que no pudieron con su carácter y terminaron muy mal. Por ende, el tema de tu carácter es un tema que tenés que atenderlo. Una fe inmadura nos puede llevar a la ruina, así todo. Mirá, por eso Pedro muestra esta especie, te podría decir hasta de escalera espiritual. Y esto déjeme
decírselo y leerlo de esta manera para que usted entienda. A la fe hay que añadir virtud, es decir, excelencia moral. Escuche esto. No basta con creer, también hay que vivir de manera digna. En otras palabras, no solo hay que ser, sino, claro. ¿Por qué nosotros vivimos de determinada manera? ¿Por qué no aceptamos ciertas condicionales del mundo o ciertas modas del mundo? Porque usted y yo tenemos que estar parados en una fe que es tan preciosa que tenemos que analizar muy bien los pasos que vamos a dar. Por eso hay cosas que no las vamos a aceptar. Porque están en la palabra de Dios. Bueno, pastor, pero eso era antes. Ahora me junto con mi novio o con mi novia y después vemos si nos casamos. No, hay cosas que nosotros no podemos negociar. No es porque nosotros acá lo vamos a condenar a usted. No somos nadie para condenarlo, por favor. Pero jóvenes y personas también adultas, hay que entender y comprender que cuando nosotros a la fe le añadimos virtud, hay situaciones en la vida en la cual vamos a tener que rever y decir, no, esto no está bien, a esto lo vamos a mejorar, a esto lo vamos a arreglar, voy a vivir mi vida de una manera diferente. A la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Y qué significa esto? Y porque si no tengo conocimiento de la palabra, mi propio entusiasmo puede terminar siendo muy peligroso. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer su voluntad. Por eso es tan importante que nosotros los lunes estamos aquí en el CAP para escuchar la palabra de Dios. Y dije, con lo que pastor predica el domingo a mí ya me alcanza. Hermano, no. Es superarnos un poco más cada día, es venir, es sembrar para nuestra vida y también para nuestro carácter. Porque es necesario que tengamos gente que aunque sea detrás de una pantalla, nos esté exhortando, nos esté diciendo, hey, vení para este lado. Pero no, pastor, porque esa palabra yo sé más que quien nos predica. Bueno, eso es una terrible decisión que podemos tomar porque el orgullo comienza a hacer que nosotros nos creamos que sabemos más que el resto y ahí comenzamos a deslizarnos y empezamos lamentablemente a caer. Pero quiero decirles algo, no vamos a caer, no vamos a caer. Al dominio propio hay que añadirle constancia. Mire qué tremendo. Porque hay personas que empiezan bien, pero no tienen constancia, no permanecen. ¿La constancia qué es? La constancia es la capacidad de seguir obedeciendo aunque no haya aplausos, aunque haya cansancio, aunque tengamos cierta oposición. La constancia es meterle siempre, siempre, siempre. A la constancia hay que añadirle la devoción a Dios. Porque la disciplina sin relación se vuelve una religión sin sentido. Y no se trata solamente de portarse bien, se trata de vivir cerca de Dios, de agradar a Dios con todo lo que soy. Por eso, hermanos, a la devoción dice hay que añadirle afecto fraternal, porque no puedo decir que amo a Dios y desprecio a mi hermano. Nosotros nos vamos a acercar ahora a la mesa o a la barra de la Santa Cena, de la barra de la Santa Cena. Bueno, pero yo a aquel no lo saludo, a aquel tampoco, a aquel trato de evitarlo. Que sé qué nivel de fe tenemos. Y al afecto fraternal hay que añadirle amor, porque el amor es la plenitud del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pedro está diciendo que la fe verdadera no se queda en una declaración, sino que se convierte en un carácter. Ahí hay que apuntar. Por eso, una fe que no forma carácter termina siendo una emoción religiosa sin ningún fruto. Yo no voy a caer porque no quiero ser inútil ni improductivo. Fuerte, ¿no? Pero es lo que dice la palabra, ¿no? Acá Pedro lo dice. Acá dice, porque en el versículo 8 que hemos leído del capítulo 1, porque esas cualidades se aunan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Tremendo. Por eso Jesús cuando nos enseñó en Juan capítulo 15, ¿qué dice? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos.
Pedro está preocupado y es interesante, si hay algo que nosotros no podemos dejar de ser, es personas fructíferas en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es una palabra fuerte, pero nos muestra que una vida cristiana sin crecimiento se vuelve estéril. Dios no nos llamó a ocupar simplemente un lugar en la congregación, una silla en la congregación. Dios nos llamó a dar. ¿Dios te llamó a dar? ¿Por qué no lo dice? ¿Está enojado? ¿Me está tratando de improductivo, inútil? No, es la palabra, yo también me veo y me reflejo en esto. No quiero ser improductivo e inútil. Porque a veces nosotros pensamos que somos útiles para algunas cosas, pero para Dios la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué resultado estás dando vos para el reino? El fruto no es solo actividad. Escuche, una persona puede estar ocupada y no estar dando justamente fruto espiritual. Puede tener agenda, movimiento, puede tener exposición, pero no transformación. Por eso la vida cristiana debe crecer en abundancia. El peligro es acostumbrarnos a una fe improductiva, a esa fe de la boca para afuera, nada más. Yo creo, sí, pero nada. Una fe que sabe aparentar, pero no sabe perdonar, por ejemplo. Una fe que escucha predicaciones todos los domingos, pero no cambia decisiones. Una fe que conoce versículos, pero no produce misericordia. Una fe que se emociona en el templo, pero que se apaga cuando llegamos a casa. La pregunta no es, ¿hace cuánto que conoces a Cristo? La pregunta es, ¿qué fruto vos estás produciendo en Cristo Jesús? El conocimiento de Cristo no te vuelve religioso, sino que te vuelve fructífero. Fructífero. No voy a caer porque no me voy a olvidar de donde Dios me sacó. Me gustan esas dos manitos, porque yo estaba así cuando Dios me rescató. Estaba ahogando. ¿Ahogando dónde? En mi religiosidad, en justificarme a mí mismo, en decir, no, ¿sabe por qué, Señor, no llego a esto? Culpa de este. No, ¿sabe, Señor, por qué no puedo atender a mi llamado? Culpa del otro. No, Señor, ¿sabe por qué no hago lo que tengo que hacer? Y porque porque no me quieren en la iglesia, porque son todos malos. Y yo soy el único bueno. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No te olvides de dónde Dios te sacó. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es el que te saca del lodo, es el que te sacó de allá abajo. Hermano, Pedro nos enseña que el que no desarrolla estas cualidades se vuelve corto de vista. Él dijo esto, el que no las tiene, todo lo que hablamos anteriormente, el que no tiene todas estas cosas, es tan corto de vista que no ve ya ni lo que se le perdonó, lo que le ha sido perdonado, ni eso. ¿Qué significa? Perdemos visión espiritual, ya no vemos bien, ya no distinguimos el peligro, ya no percibimos lo eterno, ya no valoramos la gracia. Qué triste eso, qué feo. ¿Por qué no sucede eso? Además, nos olvidamos de lo más tremendo, nos olvidamos que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados. Acá no te está diciendo acordate de tus pecados, te está diciendo de dónde Dios te sacó. O sea, cuando uno se olvida de la misericordia que ha recibido, se vuelve una persona soberbia. Cuando uno se olvida del perdón, pierde la gratitud. Cuando nos olvidamos de la cruz, empezamos a relativizar el pecado. Esto no está tan mal. Por eso la memoria espiritual, de alguna manera, es una defensa contra la caída. Recordar no significa vivir condenado por el pasado. Recordar es mirar atrás y decir gracias, Señor. ¿De dónde me sacaste? Ahora estoy aquí. Por eso hay quienes que después de ser restaurados comienzan a caminar como si nunca hubiesen necesitado misericordia.
Yo no entiendo eso. Uno como pastor, uno recibe un montón de cosas y siempre hablamos con los hermanos, o siempre nos mandan mensajes, o tenemos algún tipo de relación. Y es tremendo cuando algunos nos encaran diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo usted puede permitir que esa persona esté acá? Pero si permitimos que vos también estés ahí. ¿Te olvidaste de dónde venís? Nos olvidamos rápido de dónde Dios lo sacó. Tengamos cuidado con eso. No voy a caer porque voy a asegurar mi llamado. Voy a asegurar mi llamado. Hermanos, fuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los escogió. Wow. Por eso Pablo le decía a los Efesios en capítulo 4, versículo 1, le decía, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivir la dignidad del llamado. A mí me gusta una frase de un filósofo argentino que él decía que los hombres estamos en esta tierra para construir proyectos de mayor dignidad. Y yo me pregunto, ¿qué mayor dignidad tiene el llamado que hemos recibido de parte de Dios? Fiel es quien nos llamó. Y la tarea que nos ha dado es tan grande que no nos imaginamos hasta dónde Él nos puede llevar. Por eso, acá Pedro dice con mucha fuerza, él determina, no somos salvos por obras. Estamos diciendo que la vida transformada en nuestras vidas confirma el llamado que hemos recibido. El llamado de Dios no se cuida con palabras, se cuida con decisiones. Por eso son tan importantes que tomemos buenas decisiones. Hay llamados que se debilitan no porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque la persona o nosotros mismos dejamos de cuidar nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestro carácter, descuidamos nuestra intimidad con el Señor, descuidamos nuestras decisiones, descuidamos nuestra propia familia. Pero acá Pedro nos dice, esfuércense más todavía. Tenemos que esforzarnos. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Por eso, hermanos, la gracia no es permiso para descuidarse, es poder para obedecer. ¿A qué? Al llamado. Al llamado. Asegurar ese llamado significa vivir con conciencia de propósito, vivir con conciencia de destino. Entender que mi vida tiene una dirección y no me puedo irme para otro lado. No puedo tomar cualquier decisión. No puedo alimentar cualquier deseo. No puedo caminar con cualquier persona. No puedo. No se trata de que yo haga lo que a mí me parece. Se trata de ver mi vida como un camino hacia la eternidad. O sea, yo estoy caminando hoy aquí, pero la muerte a mí no me va a frenar en el proceso de mi llamado. Es simplemente un paso hacia mi salvación. Entonces, todo lo que comienza aquí no termina más. ¿Me entiende? Entonces, es tomar esas decisiones desde ese lugar, no estando corto de vista. Por eso, el llamado, hermano, el llamado es tan importante que vale más que cualquier impulso. Tu llamado vale más que cualquier tentación. Tu llamado vale más que cualquier emoción pasajera. El llamado vale más que una aprobación momentánea. El llamado vale más muchas veces que hasta una puerta que Dios no abrió. El llamado vale más. Y termina con esta promesa. Si ustedes hacen todas esas cosas, no caerán jamás. No significa que no habrá lucha, que no habrá crisis, que no habrá pelea. Significa que estamos destinados a un camino de firmeza. Hay una manera de vivir sostenidos por Dios y siendo responsables delante de lo que Él nos ha pedido. Por eso, cada decisión va a afirmar o va a debilitar mi llamado. Cada acto de obediencia me va a fortalecer. Cada renuncia por amor a Cristo me va a afirmar. Cada vez que elijo la voluntad de Dios por encima de mis propios deseos, estoy diciendo, mi llamado vale más. Lo que Cristo en mi vida quiere hacer vale mucho más.